Hola, hola. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos, ya salió el sol, ya pasó la lluvia, hay calor, pero igual podemos decir que es un buen día. Así que vamos de nuevo, buenos días para todos. Ahí está, porque hay un par de caras medio que después de la cena quedaron... Pero bueno, tuvimos muchas novedades, muchas noticias y muchos festejos. Pero lamentablemente, la vida no solo trata de eso, ¿no? Y sabemos que la vida es difícil. La vida trae circunstancias que nos duelen y podemos pensarlo a nivel global, desde lo más grande de todo, que es el mundo, que son las guerras. Pensamos como humanidad que habíamos aprendido alguna lección después de la Segunda Guerra Mundial, pero no, seguimos en guerras. Quizás la más famosa últimamente es entre Rusia y Ucrania, y ya ir a una guerra es una derrota. Pero la guerra en sí misma, los crímenes de guerra, las atrocidades que se están cometiendo hora tras hora, día tras día, mientras nosotros estamos acá viviendo nuestra vida, nos duelen, nos lastiman. No, tenemos que ir tan lejos, podemos venir un poco más cerca. Pensamos en nuestros dirigentes, en las personas que nos gobiernan, que nos lideran, que nos tienen que guiar a un futuro mejor. Y nos damos cuenta que no importa la bandera política, no importa el color, no importa la ideología, lo que importa es el poder, es llegar a un lugar. Y una vez que llegar, tratar de seguir estando en ese lugar. Y eso hace que la justicia no prime, que lo que sea más importante sea conseguir los objetivos a toda costa. Y en el medio estamos nosotros. Y el poder se acumula, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y vemos que la injusticia y como consecuencia el injusto, el malvado prevalece. Vivimos en un país donde llegamos a un punto de inmoralidad tan grande que aún a los más indefensos, a los más vulnerables, a los no nacidos, hoy en día es normal, es aceptado y es financiado por el Estado inclusive la posibilidad de asesinar a un niño en el vientre de su madre. Y es normal y está bien y se promueve y se hace proselitismo, se busca que vos entiendas que eso es una opción, que eso es algo posible. Vemos noticias de este último tiempo, que ya tienen unos años, pero que justo se juntaron ahora, el caso de Fernando Sosa, este chico que fue matado a golpes, el caso de Lucio, que si no lo escucharon, mejor no lo escuchen. Terrible lo que pasó. Y eso está pasando en muchas de las casas de este país, en tu barrio, en la casa de tu vecino. Está. Quizás no lo ves, quizás no querés pensar en eso, y está bueno por un lado, pero sucede. Y sigue pasando. Salimos a las calles, peleamos por las dos vidas, llenamos los lugares públicos, pero hablando en términos humanos, igualmente perdimos. La ley del aborto salió, las nuevas leyes van a seguir saliendo, y las cosas se van a ir poniendo cada vez más oscura, más espesa. Y es difícil, ¿no? Porque uno trata de seguir con su vida, uno trata de enfocarse en las cuestiones diarias, en buscarle el vaso medio lleno a la vida, pero hay cosas que son muy difíciles seguir. Hay abusos, hay violaciones, hay perpetración de los derechos humanos, hay humillaciones tan grandes en este mundo que a veces es difícil continuar la vida. A veces es difícil pensar que hay un Dios que está controlando y está por sobre todo esto que nosotros estamos viendo. Y esta pregunta que quizás alguna vez te hiciste o que quizás nunca lo hiciste, pero sentiste, viste que algo no te cerraba, no es nuevo. Es algo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero por la gracia de Dios tenemos un libro. Ese libro es la Biblia, es este que tengo yo acá. Es la palabra de Dios. Y en su gracia Dios nos dejó este libro para que por medio de él podamos entender algunas verdades, poder comprender algunas cuestiones que en primera instancia nos parecen imposibles. Nos es verdaderamente imposible seguir adelante si pensamos en todas estas cosas que les estoy mencionando. Y es ahí donde tenemos un hombre. Su nombre es Habacuc. Así que le voy a pedir que hablen sus Biblias en el libro de Habacuc. Está en el Antiguo Testamento, después de Miqueas, de Nahum. Es uno de los llamados profetas menores. No me gusta el título profeta de menor porque de menor no tiene nada, pero sí son libros más cortitos, ¿no? Entonces por eso sería esa denominación de profetas menores.
Entonces les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Habacuc. Y vamos a encontrar un hombre que como nosotros vivía en una sociedad, vivía en un contexto. Y el contexto de Habacuc era muy difícil. Era tan o más difícil que el contexto que estamos viviendo nosotros. Habacuc vivía en los tiempos, se calcula por ciertas referencias, de Joacim, el rey Joacim en el reino de Judá. ¿Qué es todo esto que estoy diciendo? Por ahí escucharon el nombre del rey Salomón, ¿les suena más familiar? Bueno, el rey Salomón tuvo hijos. Los hijos, en esta ambición de poder, los tiempos se repiten, los hechos se repiten. Conflictos, producto de su ambición, se generó un conflicto. Lo que era Israel de su momento, el territorio que hoy es Israel, se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía sus reyes, sus gobernantes, y el reino del sur, el reino de Judá, tenía los suyos propios. Y en ese contexto, en esa división, el reino del norte se calcula más o menos que estuvo alrededor de 20 reyes. De estos 20 reyes, absolutamente ninguno hizo las cosas conforme a la palabra de Dios. Se fueron cada vez alejando más y más y más, y producto de esa infidelidad a Dios, producto de esa rebeldía, finalmente el imperio asirio conquistó la tierra del reino del norte. Pero el reino del sur quedó, porque dentro de esos 20 reyes que también más o menos tuvo el reino del sur, hubo 8 que hicieron las cosas bien. Hubo 8 que hicieron lo correcto delante de Dios. Y quizás eso fue lo que extendió un poco la vida del reino del sur. Pero en el contexto que estaba Habacuc, ya las cosas se habían salido de su contexto. Ya se habían pasado varios reinados en los cuales el pueblo de Israel estaba sumido en su pecado, adorando a dioses paganos, cometiendo todas las inmoralidades que se puedan imaginar, profanando el templo, sacrificando a los ídolos paganos, y el sacrificio incluía todo, incluía animales, incluía personas, pero fundamentalmente incluía niños. Y la inmoralidad no tenía límites, el pecado no tenía barreras, no tenía contención, crecía y crecía. Y en ese contexto en el cual Habacuc veía que el injusto, que el pecador, que el impío, que el perverso prosperaba, y que el justo no lo hacía, sino todo lo contrario, sufría, es que el profeta Habacuc nos comparte esta charla que tuvo con Dios. Así que te voy a pedir que me acompañes en la lectura, y la idea de hoy es poder extender esta frase que está ahí, o que está acá, mejor dicho. El justo por su fe vivirá. Y quizás es un pasaje o una frase que ya escuchaste alguna vez, pero cuando leamos en profundidad este libro y cuando entendamos por qué Dios dice estas palabras, vamos a tener una mayor claridad y mayor profundidad de cómo enfrentar esta vida que, como dijimos, a veces es tan difícil de hacer. El libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 4 vamos a leer. Voy a tomar un poquito de agua. Dice lo siguiente: Habacuc, capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y esto era un poco lo que leíamos, esto es un poco lo que vivimos día a día en nuestro mundo. Ahora vamos a ver que en los primeros 2 capítulos de Habacuc se da una dinámica similar. Habacuc presenta una queja, una demanda, una pregunta. Acompañada de esa pregunta viene una acción de parte de Habacuc. Y como consecuencia de esa pregunta y esa acción, Dios le da una respuesta. Y la primer queja o planteo que le hace Habacuc a Dios tiene que ver con los tiempos de Dios. El versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré a voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y el primer conflicto que muchas veces tenemos es el hasta cuándo. A veces vivimos circunstancias en lo personal o viendo el mundo en el que vivimos que decimos ¿hasta cuándo, Dios? Ya no doy más. No puedo seguir adelante. ¿Hasta cuándo, Dios, voy a seguir viendo que el impío, que el pecador prospera y que yo, que trato de cumplir tu ley, que trato de ser justo, que trato de hacer las cosas como vos mandás, sigo luchando y luchando y luchando? Y es ahí donde Habacuc le plantea la pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no solo la preocupación de Habacuc tenía que ver con el hecho de que estaba presenciando cosas terribles, sino que se seguían reproduciendo en el tiempo. Y es en el versículo 4 que dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y se va reproduciendo, y cada vez está más torcida la justicia, y cada vez las cosas se empeoran. Entonces Habacuc, desesperado, dice: ¿hasta cuándo? Pero en esto que estoy leyendo hay algo más implícito, hay una acción de Habacuc. Porque Habacuc está en una crisis, está desesperado. Pero en medio de esa desesperación toma una acción, y esa acción es buscar a Dios. Ahora, parece una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no es tan obvio. ¿Sabes por qué? Porque a veces la angustia es tan grande, la decepción es tan grande, la incredulidad es tan grande con Dios, la frustración es tan grande que no buscamos a Dios. Tenemos una crisis, un problema, vemos el pecado, vemos la injusticia, y en nuestro interior dejamos de creer en Dios, dejamos de confiar, pensamos: ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Si es lo mismo, si no cambia nada, si no sucede nada, ¿para qué voy a buscar a Dios? Pero Habacuc tenía claro el versículo central del día de hoy: el justo por su fe vivirá. Y él creyó, contra todo el pronóstico que podía haber. Él creyó porque al orar a Dios, al buscar a Dios, aún hacerle una pregunta a Dios, y podemos decir en un punto cuestionar a Dios, él estaba sabiendo que tenía que ir a Dios, que había un Dios, que había alguien superior, y que ese alguien superior estaba en control. Entonces él decidió buscar a Dios. Otro ejemplo que se me venía a la mente cuando pensaba en el profeta Habacuc es el de Ana, la mamá de Samuel. Probablemente ya conozca la historia, no vamos a profundizar en eso. Ana era una mujer que estaba casada con Elcana, con su marido. En ese tiempo no era tan raro que un hombre tenga dos mujeres, era este caso. Y Ana no había tenido hijos. Y la otra mujer de Elcana, de su marido, sí, y muchos. Y año tras año se generaba una situación muy complicada, porque esta otra mujer y los enemigos de Ana la burlaban, la menospreciaban. En el contexto de no tener hijos para una mujer era algo humillante, era una de las peores cosas que le podía pasar. Y Ana venía cargando con eso durante toda su vida. Durante toda su vida tenía esa lucha en sí misma, porque por más que tuviera su marido, por más, había algo ahí que en el corazón de Ana todavía seguía obrando. Y en el versículo 9 del capítulo 1 de 2 Samuel dice lo siguiente: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente. Ahora ves, Ana estaba muy mal, lloró abundantemente, había amargura en su corazón, pero en ella ningún momento, o al menos en ese momento, no dudó en buscar a Dios. Y lo que te quiero decir es que en el estado que estés, en la condición que estés, en la circunstancia que estés, no ceses de buscar a Dios. No importa cómo estés, no importa cómo te sientas, tenés que saber que hay un Dios, que hay una persona, un ser que está en control y que es en Él en que podés confiar. Ana seguramente por años estuvo clamando a Dios, por años estuvo buscando una respuesta, pero aún así siguió buscando a Dios, siguió orando. Y vos me decís: y bueno, pero estoy destruido.
como sea, llorando, angustiado, en el estado en que estés, busca a Dios. Y esa es una de las lecciones que nos deja Habacuc. Era tal el estado de desesperación que tenía Ana, que cuando Elí la ve orar, piensa que está borracha. ¿Por qué? Porque estaba totalmente destruida, no podía mantenerse en pie, balbuceaba, lloraba, decía, esta está borracha. No, era tal la angustia, era tal el desánimo que tenía, que ni podía contenerse a sí misma, pero aún así fue al templo, oró a Dios y buscó a Dios. Continuamos. Como dije, Habacuc presenta una queja, Habacuc toma una acción, la acción de buscar a Dios, y luego de eso Dios le responde. Versículos 5 al 11. No lo vamos a leer todos, yo solo voy a leer el versículo 6 que dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Te lo resumo. Dios le responde a Habacuc diciéndole: ¿sabes qué? Este pueblo que yo formé y que vos ves, el pueblo del sur, el reino de Judá, que está totalmente perdido en su pecado, va a ser juzgado y va a haber justicia. Y yo estoy levantando a los caldeos, un pueblo enemigo que está creciendo, que es un pueblo feroz, violento, sanguinario, para que vaya y destruya el reino de Jerusalén, el reino de Judá. Y es ahí donde hay una palabra que me llama profundamente la atención, que se encuentra en el versículo 6, que dice: yo levanto a los caldeos. Lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc era: yo siempre estoy obrando, yo soy el Dios de la historia, yo soy el que está en control de las circunstancias, yo soy el que cuando vos pensás que no pasa nada, ya yo empecé a trabajar. Ahí vemos una imagen de una persona con los ojos vendados y la mano, que podemos poner la mano de Dios que los está protegiendo. Quizás vos no ves nada, quizás no ves absolutamente nada positivo, no ves un rayo de luz, un rayo de esperanza, no ves absolutamente que nada pueda cambiar. Pero Dios le dice a Habacuc: yo levanto a los caldeos, yo estoy preparando el juicio para ellos, yo estoy preparando el medio por el cual la justicia de Dios, mi justicia, se va a revelar. Y hay otro ejemplo en el otro profeta, el profeta Elías, que rápidamente también voy a leer un pasaje que se encuentra en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 18. También, resumo, Elías fue un profeta de Dios, estaba en el momento que todavía existía el reinado del norte. Como dije, el reinado del norte fue un desastre, 20 reyes uno peor que el otro, y en ese reinado los que eran el rey Acab tenía su mano derecha que era Jezabel, y estaban imponiendo la adoración a Baal, un dios pagano. Y en ese contexto se hace una confrontación entre el dios pagano de Jezabel y Acab y el dios de Elías, y luego de toda una liturgia, de un ritual, cae fuego del cielo, Dios, Jehová, muestra ser el verdadero Dios, y Elías mata uno por uno a todos los profetas de Baal. Luego de eso, Jezabel le jura la muerte a Elías, y Elías tiene que huir, y huye al desierto, camina 40 días, 40 noches, y luego de todo eso, de esa angustia, de la persecución, del desánimo, llega un punto que Elías se tira en tierra y dice: yo no quiero saber más nada, Dios, mátame, ya no puedo más, ya no soporto más, no puedo más con esto, no puedo soportar lo que estoy viendo, no puedo llevar la carga que estoy llevando, no puedo hacer la tarea que tengo que hacer. Yo no soy tan bueno como son los que me antecedieron, yo no estoy capacitado, yo no puedo. Y es ahí donde el versículo 14 Dios le responde. Dice, donde Elías le responde a Dios y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora, ¿sabe lo que le está diciendo Dios? Lo mismo que le dijo a Habacuc. Yo estoy en control. Habacuc pensaba que era el único que estaba en la batalla contra Baal, que era el único que había sido fiel a Dios, que era el único justo en toda la tierra. Y Dios, en amor, le explica. En primer lugar, le explica que las personas que estaban gobernando iban a ser destruidas, iban a pasar. Él ya tenía preparado quién específicamente se iba a encargar de que Acab y Jezabel dejaran el reinado y fueran destruidos. Pero no solo eso, también en esa revelación Dios le muestra que va a haber alguien que va a sucederle, que va a tener un discípulo, que va a haber alguien que lo va a acompañar en su peregrinaje y va a continuar su obra. Y esa persona es Eliseo. Pero algo más. En el último versículo que leímos dice que había 700 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y ahí le está diciendo, ¿sabes qué? Vos pensabas que eras el único que sufrías, vos pensabas que eras el único fiel, vos pensabas que nadie te entiende y que nadie pasa por lo que vos pasás. Hay 700 hombres que están en la misma situación que vos, que no doblaron sus rodillas ante Baal y que con ellos voy a seguir mi obra. Ahora, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso ver que cuando uno ya no ve nada, que cuando uno no tiene esperanza, que cuando uno ya se le acabaron las fuerzas, Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene todo resuelto, Dios ya tiene todo programado y estipulado y planeado a la perfección. Por eso, ante la pregunta de Habacuc, Dios le responde, quédate tranquilo, yo estoy obrando. Continuamos porque esta respuesta dispara una segunda pregunta, una segunda queja de parte de Habacuc hacia Dios. Y la encontramos en el versículo 12 al 17 del capítulo 1. Dice lo siguiente, Habacuc capítulo 1, versículo 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruyes el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Versículo 17. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? ¿Cuál era la pregunta o la queja de Habacuc? Estamos en Guatemala y nos vamos a Guatepeor. Somos un desastre, estamos totalmente sumidos en todo lo que está mal y vas a traer a uno peor para que nos conquiste, nos gobierne y sigamos en ese proceso. Y esos que tienen el poder van a seguir con su ambición y continuamente van a conquistar otros reinos, otras naciones, y vos, Dios, que sos santo, que sos justo, ¿lo vas a permitir? Y es ahí donde se plantea la segunda queja, el segundo cuestionamiento de Habacuc, que es en cuanto a los métodos de Dios. A veces vemos que Dios está haciendo algo, vemos que suceden cosas, y nos parece que el resultado final está bien, pero decimos, Dios, ¿es esta la mejor forma? ¿Verdaderamente vas a tomar una nación pagana y le vas a permitir que, aunque sea por un tiempo, crean que ganaron, que tuvieron éxito, que prosperaron, que vencieron, el impío venció al justo? Y es ahí donde muchas veces nos encontramos nosotros también.
donde Dios está obrando, Dios está haciendo algo en nuestra vida e internamente nos preguntamos y decimos, Dios, ¿no te parece que debería ser mejor hacerlo de otra forma? Y ahí puse una imagen de dos personas, el calvo con barba, al lado del otro que tiene un poquito más de cabello. Y a veces estamos un poco en esa imagen, ¿no? Como que le decimos a Dios, Dios, vení un rato, vamos a charlar. Y nos sentamos, nos ponemos acá en la escalera, nos ponemos a la misma altura y le decimos, Dios, mira, yo entiendo lo que estás haciendo, está bien, estoy de acuerdo. Pero ¿no te parece que sería mejor hacerlo de esta otra forma? Porque mirá, vos sos justo, o acaso vos sabés que vos sos justo, no vos sos santo. ¿Y cómo vas a permitir que esto pase? ¿Cómo vas a soportar lo que está pasando? ¿Cómo vas a poder contemplar y ver lo que sucede? Mejor hagámoslo de otra manera, mejor hagámoslo diferente. Y muchas veces nos encontramos en esta situación. Dios está haciendo algo. Dios está usando personas que jamás nosotros usaríamos. Dios está moviendo las cosas en dirección que nosotros no la moveríamos. Y nos sentamos en la mesa junto a Dios y le decimos, Dios, nos ponemos a su misma altura, lo miramos a los ojos y le decimos, Dios, me parece que hay otra forma. Y es ahí donde podemos cometer un error. Pero por la gracia de Dios, Habacuc tuvo la lucidez espiritual de tener otra respuesta. En el versículo siguiente, en el capítulo 2, versículo 1, Habacuc tomó una acción. Dice, versículo 1 del capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué ha de responder tocante a mi queja. ¿Y sabes qué? Aunque Habacuc no entendía los métodos de Dios, él tomó una decisión, esperar en Dios. Y cuando hablamos de esperar, a veces tendemos a pensar que es algo pasivo, que es, bueno, ok, espero, sigo con mi vida y en algún momento Dios me va a responder, listo. No. Acá dice que velaba y da la imagen de una ciudad, una ciudadela fortificada, donde en ese entonces se subía alguna persona a lo más alto, ¿para qué? Para mirar todo el alrededor y fijarse que no venga nadie, por una cuestión de seguridad, para ver si alguien lo ataca, por lo menos estar preparado, ¿no? Y tener control de lo que está pasando. Y en esa actitud es la que está Habacuc, velando, expectante y esperando la respuesta de Dios. Es una espera activa, no es una espera pasiva. Ahí puse una imagen, no sé si se llega a ver. ¿Qué se ve ahí? Un surfista, muy bien. No sé si alguna vez barró en una ola, surfió. Yo para el deporte me gusta, pero el deporte aventura, extremo, no es mi fuerte. Gracias si puedo sobrevivir a mantenerme a flote. Pero he visto en películas, personas me han contado, que cuando agarra la tabla de surf y se mete al mar, el surfista no está en control de lo que sucede. ¿Qué quiere hacer? Barrenar la ola, subirse a la ola y surfearla. Pero depende de él. Y no, porque él no puede tocar un botón y que la ola llegue en el momento justo, al lugar justo para que él esté ahí y pueda subirse. El surfista tiene que estar en el mar, sintiendo las vibraciones del agua, mirando hacia adelante como está este muchacho, concentrado, enfocado adelante, pero estando totalmente presente en todo lo que está sucediendo. Está totalmente enfocado en lo que tiene que hacer y está permanentemente esperando. Pero de nuevo, es una espera activa. Es una espera en el cual está involucrado, está mirando, está atento, está viendo lo que está pasando. Para ver, cuando suceda en el momento justo, en el lugar apropiado, él ir a ese lugar y tomar la ola. Ahora, nuestra posición, nuestra actitud debe ser la misma cuando Dios hace algo que no entendemos. Tenemos que estar buscando, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, estar congregados, orando a Dios, estando expectante, velando, compartiendo la palabra, sirviendo a Dios, estando lo más cerca que podamos de Dios. Es una espera activa, es una búsqueda permanente de esa ola, de esa respuesta que Dios nos va a dar. No es quedarse sentado mirando la tele y esperando que Dios responda. Es involucrarse plenamente con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo en esa respuesta que nadie ve que va a llegar. Pero yo, por medio de la fe,
sé que va a llegar. Y es ahí donde Dios responde. No lo vamos a leer todo del capítulo 2, versículo 2 al 20. Dios le responde y en pocas palabras Dios lo que le responde es que se quede tranquilo, que Él siempre hace justicia. Que de la misma forma que los caldeos conquistaron o van a conquistar al pueblo de Judá, Él va a levantar otros pueblos para que paguen por el daño y el pecado que ellos hicieron. Y declara, en el versículo 6 comienza, 5 ayes. 5 cosas que le van a pasar a los malvados y da ejemplos, habla de idolatría, de ambición desmedida, de injusticia, menciona 5 ayes y no importa qué reino sea, no importa qué persona sea, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, si cometés alguno de estos errores, si sos injusto y fallás a la ley de Dios y haces maldades, Dios te va a castigar. No importa quién seas, no importa dónde estés, no importa en el tiempo que te encuentres, Dios siempre hace justicia. Y en el versículo 20 del capítulo 2, para cerrar y no dejar mucho espacio a la duda, el Señor dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Como había un programa, pum pum, caso cerrado, ¿no? Se acabó la discusión. Dios va a hacer justicia y ante Él calle toda la tierra. Dios está en control. Dios siempre hace justicia. Dios siempre va a obrar. Quizás no de la manera que nosotros hubiéramos elegido en primera instancia, pero es mejor y es mejor. Y es de esa forma, por ese camino, por el camino de la fe, en el cual como justo podemos vivir, en el cual podemos continuar nuestra vida a pesar de todas estas injusticias, a pesar de todo este sufrimiento, a pesar de aún las injusticias que sufrimos nosotros mismos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida. Podemos seguir adelante, porque Dios es justo. Y en nuestros tiempos, quizás un poco más tarde, un poco más temprano, pero Dios va a hacer justicia. En el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, Él va a ser justo. Y delante de Él no hay favoritismo, no hay coronita. Todos van a callar. El que haga el mal lo va a pagar y el que haga el bien va a ser justificado por Dios. Y es en esta respuesta que está el versículo central, el pasaje central que nos reúne en esta mañana, que es el versículo 4 del capítulo 2. El versículo 4 del capítulo 2 dice lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, acá hay algunas sutilezas que son importantes destacar, porque a veces conocemos este pasaje, pero en la práctica no lo aplicamos como se debería. Porque ahí lo vemos, ¿no? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que uno es justo, uno puede ser justo no por la mera obediencia a la norma, sino por la fe en el único justo, el Señor y el Creador de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Somos justos, somos justificados no por las obras de justicia, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo desmedido de ser justos. Somos justos porque confiamos en el justo, porque nuestra fe está puesta en Él. Y no importa que todas las normas sean rotas a nuestro alrededor, podemos confiar que el justo, el que está por sobre todos, está en control de todo. Y es ahí donde podemos tener vida, donde podemos tener gozo, donde podemos tener alegría, porque confiamos en el justo y es Él el que nos da vida. Para profundizar un poco más esta idea y que quede un poco más claro, a veces cometemos algunos errores comunes, ¿no? Por no interpretar y aplicar de manera práctica y correcta este pasaje. A veces, de manera inconsciente, tenemos una tendencia legalista. ¿Qué quiero decir con una tendencia legalista? Ahí lo vemos al muchacho midiendo con la regla para que ni un milímetro
corte por de más ni por de menos, ¿no? Y muchas veces por diversos motivos, por necesidad, por miedo, por orgullo, porque decimos yo quiero ser el mejor. A veces no por orgullo, sino simplemente porque amamos a Dios y queremos ser el mejor para Dios, no para otros, sino para Dios. Nos enfocamos no solamente en la palabra de Dios, sino en tener una respuesta a cada una de las circunstancias de la vida. Entonces, por sobre la palabra de Dios, le agregamos varias capas de principios, de normas, de interpretaciones nuestras a la palabra de Dios. Y lo hacemos justamente por eso, para tener seguridad, para decir, ok, ya tengo una estructura sobre la cual vivir, ya tengo una estructura sobre la cual pararme, y voy a poder ser perfecto delante de Dios, porque Dios quiere que yo sea perfecto. Entonces, ante cada circunstancia voy a tener una respuesta, ante cada mínima situación que no entienda, que no esté explícitamente especificada en la palabra de Dios, voy a esforzarme por tener la respuesta correcta. Y le pongo tanto esfuerzo, tanto énfasis, tanto empeño, que empiezo a depositar mi confianza en esa estructura, en esa norma, en esa ley que está basada en la palabra de Dios, pero que le agregué varias capas, varios niveles, varios tomos. Y eso funciona bárbaro, porque en la mayoría de los casos va a funcionar, pero lamentablemente Dios no está atado a tu estructura, a tus pensamientos, a tus ideas. Dios está por sobre eso. Y va a haber momentos, como le pasó a Habacuc, que lo que sucede se va por fuera de su estructura. Decía, Dios, si vos sos santo, ¿por qué permitís esto? Y no lo entendía, y no lo comprendía. Y es ahí donde podemos tomar dos caminos. Tomar el camino de Habacuc y decir, ¿sabés qué, Dios? Yo espero en vos. No entiendo, no comprendo, pero espero en vos. O tomar el camino, por ejemplo, de Jonás. ¿Jonás qué hizo? Dios le pidió que vaya a predicarle a Nínive, el pueblo enemigo, para que sea salvo. ¿Y qué hizo Jonás? Nínive era para allá, se fue para allá. En la dirección exactamente opuesta. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era un Dios justo y que se les predicaba a ese pueblo, existía la posibilidad de que sea perdonado. Y no quería eso. En la estructura de Jonás era inadmisible que el pueblo enemigo que nos generó tanto dolor, tanta frustración, que nos hizo tanto daño, ¿vos lo vas a perdonar? Y en esa estructura emocional, intelectual que construimos, lo que estaba haciendo Dios no cabía, no entraba. ¿Y qué hizo Jonás? Se alejó de Dios, se enojó con Dios y se enojó profundamente. No sé cómo te sentís en este día. Quizás hay cosas que Dios está haciendo que no entendés. Y el problema no es ese. El problema es que quizás estás enojado con Dios, estás peleado con Dios, estás enemistado con Dios justamente por eso. ¿Por qué? Porque estás confiando en esa estructura, en ese pensamiento que vos formaste, en esa idea que vos tenés y no en la fe en Dios. El justo por su fe vivirá. No es la mera obediencia a la norma, no es ser el alumno 10 lo que nos va a llevar a ser justo. Lo que nos va a llevar a ser justo es que en cada circunstancia confiamos que Él, que es verdaderamente justo, va a saber qué hacer. Y va a emitir juicio a su tiempo, en el momento correcto, en el lugar correcto. Pero no solo tenemos tendencias legalistas, sino a veces también tenemos tendencias materialistas. Y materialista tiene una acepción que tiene que ver con aquella persona que le gusta el dinero, ¿no? Y a veces decimos materialista en ese sentido. Yo estoy enfocado en otro sentido. En la persona que se enfoca en lo material. ¿Qué es lo material? Aquello que se puede ver. Entonces, muchas veces también de manera consciente e inconsciente, obedecemos la ley de Dios porque decimos, che, pará, funciona. Y la ley de Dios funciona. Si vos obedeces a Dios, si vos cumplís sus mandamientos y haces lo que Dios te manda, vas a ver que tu vida prospera. En lo emocional, en lo espiritual, en lo laboral, en cada una de las áreas tu vida prospera. Pero ¿qué pasa? A veces Dios tiene otros planes. Y quizás, en su voluntad, permite que vos no prosperes tanto. O que tu salud no sea tan fuerte como era. O que tengas que soportar humillaciones, destratos, falta de respeto, en el trabajo, en tu familia, en cualquier lugar. Y es ahí donde esa tendencia que tenemos nos juega en contra.
Nuevamente, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de encerrar nosotros mismos y decirle a Dios, Dios, me fallaste. Ahí puse como la manito, el ida y vuelta, como que hicimos un trato con Dios. Yo me comprometí a ser obediente y a hacer lo que vos me decís. Ahora vos me tenés que responder. No puede ser que me quedé sin trabajo, no puede ser que tengo estos problemas con mis hijos, que mi hijo no cambia, que pasa esto, que pasa lo otro. No puede ser. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra relación con Dios está basada en lo que Dios nos da, en la prosperidad que Él nos da, en lo que nos ha dado a lo largo de tantos años, pero en realidad no estamos 100% depositando nuestra fe en el justo, en Dios. Porque el ejemplo magistral, central, que tenemos en la palabra de Dios, de esto es Job. Job le iba bárbaro. Era un hombre justo, obediente, tenía una familia numerosa, era rico, abundante, todo tenía. Pero ¿cuál era el cuestionamiento que le dé Satanás a Dios cuando se presenta a él para tentarlo, para probarlo, mejor dicho? ¿Qué le dice? Y claro, ¿cómo no va a seguirte Job? Si le das todo, tiene todo. Obvio que va a estar contento con vos. Déjame que lo toque un poco y vas a ver que afloja. Dios que le dice, bueno, hacelo. Y en el medio de la peor de las crisis, sus ganados, sus tierras es destruido por los caldeos, sus hijos mueren, él cae con una enfermedad, la lepra, y toda la vida perfecta que tenía se desmorona y se viene abajo. ¿Qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice en el versículo siguiente, Job no acreditó, no asignó despropósito alguno a lo que Dios hacía. Ahora, ¿entendés la diferencia? Cuando todos pensaban que Job era Job porque le iba bien, él obedecía la ley de Dios porque confiaba y tenía su fe puesta en Dios. No por la ley en sí misma, no por el resultado de aplicar esa ley, sino porque su fe estaba en Dios. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿verdaderamente tu fe está plenamente puesta en Dios? Porque vuelvo al versículo central de esta mañana. Mas el justo por su fe vivirá. Y quizás no estás viviendo por la fe en Dios, quizás vivís por tu orgullo, por la convicción de que vos estás haciendo lo correcto, que vos tenés lo que te mereces, porque vos hacés lo correcto, pero no estás plenamente entregándole tu vida a Dios, no estás plenamente dejando que Dios pueda obrar en tu vida. Y es fundamental que entendamos este principio tan simple pero tan importante. Sos justo por tu fe. Cuando no había ley, cuando no había norma, contra todo pronóstico de un hombre anciano y de una mujer estéril, nació el pueblo de Dios. Y Abraham fue justo ¿por qué? Por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tenía alguna probabilidad humana para ver lo que Dios le prometía? ¿Una nación que no podía contar como la arena? No, la verdad que no. ¿Pero qué hizo Abraham? Creyó y le fue contado por justicia. La justicia proviene por la fe, no proviene por las obras. Y es esa la pregunta que tenemos que responder esta mañana. Si somos hijos de Dios, ¿verdaderamente nuestra vida está puesta en Dios? ¿O está puesta en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en lo que pudimos lograr, en los acuerdos, negocios, transacciones que hicimos con Dios? ¿Verdaderamente podemos decir que vivimos por la fe en Dios? Porque no hay otra. Ante la inmoralidad del mundo, ante la realidad que vivimos, la única forma de poder vivir y tener una vida plena es por medio de la fe. Ahí, en el capítulo 3 de Habacuc, el último capítulo, el profeta escribe un salmo, una canción. Y en los últimos versículos de esta canción hace un pequeño resumen de la lección que había aprendido luego de toda esta charla
este diálogo que tuvo con Dios. Y en el capítulo 3, quedó un poco chiquito ahí, pero lo pueden leer en la Biblia, capítulo 3, versículo 16, la segunda parte dice lo siguiente: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Ahora, ¿qué había aprendido Habacuc luego de esta interacción con Dios? Que nada, absolutamente nada, podía quitarle el gozo, la alegría en la vida. ¿Por qué? Porque él tenía puesta su fe en Dios. No importa que no haya fruto, no importa que económicamente no le vaya bien, algo peor, no importa que no sea productivo en su vida, que trabaje y caiga todo en saco roto, no importa que no vea lo que espera ver, su gozo, su fe, su vida, su todo está puesto en el Señor. Él es mi gozo, en Él me alegro, porque Él es el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Y ¿sabés lo que es curioso? En el versículo 16 al principio dice, en pocas palabras, ya sé lo que se viene. Se vienen los caldeos, se viene lo peor. Pero ¿sabes qué? No importa. No importa. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo poder enfrentar este mundo? ¿Cómo poder seguir viviendo en este mundo si no es por medio de la fe? Es en la fe, en Dios, en que tenemos el medio, el único medio por el cual podemos verdaderamente tener gozo, tener alegría y ser felices. Porque Él está en control. Es solo por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Muy bien, de nuevo fuerte todos. Muy bien, Hebreos 11:1, el capítulo de la fe. Ahora, ¿entendés que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Dicho de otra forma, si lo ves, no es fe, ¿no? Y si no lo ves, es fe. Y tenemos la certeza de lo que esperamos y tenemos la convicción en aquello que no vemos. Eso es la fe. Y a veces nos cuesta entender la mente de Dios. Y la realidad es que no tenemos que hacerlo. Porque ahí en Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabés qué es lo que no se ve? Los planes, los propósitos, el pensamiento y el corazón de Dios. No lo vemos, no lo entendemos, no lo comprendemos, pero es por lo cual vivimos. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza en medio de tanta incerteza en este mundo, que es Dios el que está en control y que tiene pensamientos superiores, planes superiores, que yo no entiendo, que yo no comprendo, que me exceden, que me trascienden, pero justamente por eso es que son mejores, porque están por sobre mí. Es por eso que Dios es Dios, porque tiene pensamientos que yo nunca voy a tener, tiene planes que yo nunca voy a comprender. Y por eso es Dios, por eso confiamos en Él, por eso depositamos nuestra vida en Él, porque entendemos que Él es el que sabe, que Él es el que la tiene clara, que Él es el que entiende lo que está pasando y lo que va a pasar. Y que nada, absolutamente nada, escapa a su voluntad. Tenemos que entender que muchas veces el destino de nuestra vida cristiana es diferente al que pensamos. Que Dios nos va a llevar a lugares que no queremos ir. Que Dios nos va a hacer predicar un evangelio que no hay interés en escuchar. Que vamos a dar un ejemplo que nadie está interesado en seguir. Que vamos a labrar y sembrar una semilla en una tierra que no vamos a cosechar. Es necesario entender que trabajamos, vivimos y hacemos lo que hacemos por y para eso, por lo que no se ve, para que se cumplan los propósitos y pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo no estar gozosos? Soy parte de
los planes y propósitos de Dios. En la mente de Dios hay un lugar, por más chiquito que sea, que tiene mi nombre. Y es en ese lugar donde yo y cada uno de nosotros debemos quedarnos. Ahí, donde Dios nos puso. ¿Se viene el mundo abajo? Se viene el mundo abajo, no te voy a decir que no. Está difícil, pero es en ese lugar donde yo tengo que estar. Por medio de la fe es la única manera. Termino con un último versículo. Historia súper conocida. La historia del joven rico. Así que te pido que me acompañes en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22, y está la historia del joven rico. Y vamos a leer, como dije, 5 versículos de esta historia que nos va a servir para cerrar un poco este concepto, esta idea que el justo por la fe vivirá. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22, dice lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabés: no adulteres, no matés, no hurtés, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un hombre que había tenido una vida intachable. Un hombre que se consideraba justo porque había hecho justicia. Pero el Señor le pide una sola cosa. Le pide: deja todos tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Y cuál es la respuesta del joven rico? Se dio media vuelta, avergonzado, y se fue. Y sabes, quizás estás escuchando este mensaje por primera, segunda, tercera, cuarta vez. Y decís: la fe no es lo mío. La verdad que entiendo lo que compartís, entiendo lo que decís, pero la fe no es para mí. La fe en Dios no es para mí. No puedo creer esto que me estás diciendo. Y lo primero que te quiero decir es que no se necesita fe para creer en Cristo. Hace más de 2000 años el Señor Jesús, en lo que era Palestina, hoy Israel, vino a la tierra, nació, ¿en dónde? Nació en un pesebre, entre animales. ¿Por qué? Porque ya de chiquito, aún antes de nacer, sabían que era el rey viniendo a la tierra. Y lo querían matar por temor. Y él creció y mostró sabiduría, y la gente se sorprendía con la sabiduría que exhibía. Desarrolló su ministerio, hizo milagros, dio vista a ciegos, hizo andar a paralíticos, innumerables milagros. Quizás ya los escuchaste. Pero su vida siguió, porque vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, cada uno de nosotros. Y es ahí donde Cristo muere, no porque lo vencieron, sino porque Él decidió estar ahí. Él decidió vivir por fe, y a pesar de los golpes, a pesar del maltrato, a pesar de todo lo que tuvo que vivir el Señor, Él estuvo colgado en la cruz por amor a Dios y por fe en Él. Pero la historia no termina ahí, la historia continúa, y Él resucitó. Resucitó ante sus discípulos, uno de sus discípulos puso los dedos en sus heridas, con el cuerpo ya resucitado. Ante una gran nube de testigos se mostró el Señor Jesucristo. Eso hizo que decenas y decenas de esas personas que lo vieron vivieran una vida en prisión, en cárcel, desamparados, en persecuciones, en todo tipo de humillaciones, con el único fin de cumplir los planes y propósitos de su Señor, porque tenían la fe puesta en Él. Y tuvieron las muertes de las peores. Y todo eso lo hicieron
porque vieron a Cristo resucitado. Y que al pasar del tiempo, ya 2000 años después, ese mensaje, ese evangelio sigue extendiéndose y extendiéndose y extendiéndose. Ahora ves, no se necesita fe para creer en Cristo, son hechos, es evidencia, es algo que puedes ver, que puedes leer, que puedes estudiar. Para lo que sí se necesita fe es para hacer lo que no hizo el joven rico, para dejar atrás aquellas cosas que te atrapan, esos lazos que tendiste en la vida que no puedes romper. En algunos casos pueden ser las pasiones, los deseos, como era el caso del joven rico, lo material. En otro caso, quizás no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios está haciendo algo o hizo algo en tu vida o permitió algo en tu vida que vos no podés tolerar, que vos no podés entender. Y si Dios es Dios, ¿cómo puede ser que permita esto? Nuevamente, ahí es donde tenés que aplicar fe. Ahí es donde el justo por la fe vivirás. No luches más. No pelees más, porque al final de cuentas es Dios el que quiere darte una nueva vida. Y no vas a entender todo lo que pasó en tu vida. Y quizás en tu orgullo te cerraste, endureciste tu corazón y decís, no, yo no voy a aceptar. No importa lo que me digan, no importa lo que diga Dios, aunque sea verdad, yo no quiero abrir mi corazón. Déjame decirte que, como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Y si quizás nunca le pediste a Dios perdón por tus pecados, nunca entregaste verdaderamente tu vida a Dios, este es el momento. No luches más, no pelees más. Si ya lo hiciste, la frase es la misma. No luches más, no pelees más. Quizás hay algo en tu vida que no entendés, hay algo que no comprendés y hay un rencor, un resentimiento, algo ahí que no está bien con Dios. Déjalo en la mano de Dios. Dios ya te puso en un lugar en su historia con un plan y propósito específico y Él te va a recompensar en la eternidad. Ahora, si no lo hiciste, tenés que saber que está establecido para los hombres que luego de la muerte hay un juicio. Y en ese juicio puedes ir al cielo y al infierno. ¿Y sabés cuál es la única diferencia que te hace ir al cielo o al infierno? Nuevamente, la fe. La fe en la persona de Cristo Jesús. Por eso me gustaría terminar en esta mañana orando. Y te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos porque vamos a hablar con Dios. Y me gustaría que cierres los ojos por el simple hecho de no distraerte con las personas que te rodean, para que no estés enfocado en nadie más que en Dios. Y puedas ahí en el silencio de tu corazón, donde nadie te ve, con tus pensamientos, poder tomar una decisión. Si nunca le pediste perdón a Dios por tus pecados, si nunca le entregaste plenamente tu vida a Dios, este es el momento de hacerlo. Y me gustaría acompañarte con una oración. Una oración modelo, no son palabras mágicas, simplemente para guiarte. Y si vos hoy querés verdaderamente pedirle perdón a Dios por tus pecados y vivir por la fe y el día de mañana estar una eternidad en el cielo y el día de hoy tener una vida como la de Habacuc, donde tenés gozo, donde tenés alegría, donde tenés paz, te pido y te aconsejo que me acompañes en esta oración. Le podés decir ahí desde tu lugar: Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me separa de vos, pero creo que sos el único camino. Le podés decir ahí en tu corazón: creo que sos el camino, la verdad y la vida. Y por medio de la fe, creo que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Y si en esta mañana alguien hizo esta oración, si en esta mañana alguien tomó esa decisión, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir si podés levantar tu mano. Simplemente porque me gustaría orar por vos, porque me gustaría, después los hermanos los sugieres te pueden entregar un material para que sigas explorando esta nueva fe. Pero me gustaría saberlo, porque si no todo eso es imposible. Así que te voy a pedir, si hiciste esta oración, que puedas levantar tu mano, que puedas mostrármelo de manera visible. No hay nadie mirando, no hay nadie viendo. Esta es la oportunidad, es el día de salvación. Y quizás, si lo hiciste y no te animás, o todavía estás pensándolo, procesándolo, déjame decirte lo que te dije una y otra vez. El justo por la fe vivirá. Solo por medio
de la fe en Dios podés tener una vida plena, abundante y una vida eterna. Padre, te agradecemos porque un domingo más podemos abrir las puertas de este lugar, porque un domingo más podemos escuchar tu palabra, porque un domingo más tenemos la libertad de hacerlo. Te agradecemos, Señor, porque dejaste en tu palabra respuestas a nuestras preguntas. No dejaste todas las respuestas, solo aquellas que eran necesarias, que eran importantes, que eran fundamentales para que desarrolláramos nuestra fe. Y te pido que en esta mañana, si estamos luchando con vos, Padre, si hay algo que no esté resuelto, que podamos resolverlo, Señor. Sabemos que no entendemos todo, sabemos que no comprendemos todo, pero creemos que vos sí lo haces. Creemos que no hay despropósito alguno en todas las cosas que suceden. Y aunque sean duras, sean difíciles, sabemos también que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza, nuestra convicción está en aquello que no se ve. En tus planes, en tus propósitos, en tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos que nos guardes, que nos acompañes en esta semana, que nos permitas poner en práctica esto que estuvimos leyendo. Y te pido también, si hay alguien que aún no ha tomado esta decisión, si hay alguien que aún no te ha entregado plenamente su vida a ti, que lo pueda hacer, Señor. Que pueda acabarse esa lucha, esa pelea que tenemos en nuestro corazón y que podamos absolutamente todos los que estamos aquí presentes entregarnos plenamente a ti. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, si hay alguna persona interesada en hablar con Martín o están los sugieres atrás, si tenés alguna inquietud, si querés tomar esta decisión de entregar tu vida al Señor, podés hacerlo y comunicarlo a ellos y ellos te van a orientar o cualquier duda que puedas tener. Recordamos a la gente de discipulado que pueden subir, que arriba los va a esperar los hermanos que están a cargo del discipulado. Por lo demás, buenos días, que el Señor los bendiga y que tengan una semana bendecida.